vemos que Jesús se aplica las palabras que acaba de pronunciar a sí mismo. A Él se le puede definir tanto como la puerta y como el buen pastor. Pero, ¿cómo debemos entender esta dualidad? Este tema es el que trataremos dentro de un par de segundos. No te alejes. Es la puerta porque es el único medio para acceder a la salvación. Él es el buen pastor porque es Él que cuida de las ovejas y aunque le cuesta la vida, les ofrece la salvación. Las dos figuras dan a pie a diferenciar a Jesús de otras personas. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, estigmatiza a los que no entran a través de la puerta como ladrones y asaltantes. Cuando se presenta como el buen pastor, se distancia de los pastores mercenarios. Estos dos grupos de personas representan la búsqueda del interés personal y la ausencia de una preocupación por el bienestar de las ovejas. No es que Jesús esté intentando dar una lección sobre la cría de animales. Lo que quiere es que se entienda lo que es verle como el buen pastor. La idea principal es que no le importa dar su vida por las ovejas, pero aunque el pastor como nosotros lo conocemos es una ilustración válida, el buen pastor no puede compararse a nada que esté dentro de nuestra limitada comprensión, ya que Jesús insiste en que Él tiene poder para dar su vida y también para tomarla de nuevo. Cuando se trataba de un rebaño pequeño, no solía haber portero, pero parece ser que aquí se está hablando de un gran redil donde se guardaban varios rebaños. Así solo hacía falta un portero para vigilar varios rebaños. En una alegoría no es necesario que todos los elementos tengan un significado concreto. Algunos son necesarios para crear el marco de la alegoría, pero no forman parte del simbolismo. Creemos que eso es lo que ocurre con el portero en este caso. Cuando el pastor entra y llama a las ovejas, éstas reconocen su voz. Los pastores de Oriente suelen ponerle nombre a todas las ovejas, como vemos reflejado en el versículo 3. Las ovejas conocen a su pastor y saben reconocer que las llama por su nombre. Además, responden a su llamado y así él puede conducirlas afuera. H.B. Norton nos narra la siguiente experiencia. Por la mañana temprano vi algo extraordinario no lejos de Belén. Vi a dos pastores que habían pasado la noche con sus rebaños en una cueva. Los dos rebaños se habían mezclado y llegó la hora en que cada pastor tenía que seguir su camino. Uno de los pastores se colocó un poco alejado de las ovejas y empezó a llamarlas. Primero una, luego otra, luego 4, 5, corrieron hacia donde él estaba. Y así se le unió todo el rebaño. George Adam Smith también nos cuenta de 3 o 4 pastores que separaban sus rebaños llamando a sus ovejas con unos ruidos particulares. Jesús vuelve a decir que Él es la puerta. Esta vez no aparece la expresión de las ovejas y este versículo se caracteriza por una sencillez impresionante. El énfasis recae sobre la función de Jesús como la puerta del redil. Las palabras "el que entrare por mí" están colocadas en una posición concreta que le confiere una atención especial. Es Él y ningún otro el que hace posible que la gente alcance salvación. La puerta denota también la idea de exclusividad, de singularidad. Sí, solo hay una puerta, entonces uno o bien entra o bien se queda afuera. No hay otra opción, porque no hay otra puerta. Sir George Adam Smith hace el siguiente relato para ilustrar esta idea. Un día él estaba viajando con un guía y se encontró con un pastor y sus ovejas. Entablaron una conversación. El pastor le enseñó el redil en el que guardaba las ovejas por la noche. Consistía en 4 paredes y una de ellas tenía un hueco que servía de entrada. Sir George le dijo: ¿ahí es donde van por la noche? Sí, respondió el pastor, y una vez ahí dentro están completamente a salvo. Pero no hay una puerta, le dije. Yo soy la puerta, aclaró él. No era cristiano, así que no estaba usando un lenguaje bíblico. Estaba hablando desde la perspectiva de un pastor árabe. Sir George lo miró y le dijo:
¿qué quiere decir exactamente? El pastor respondió: cuando ya está oscuro y todas están dentro, yo me recuesto en el hueco y las ovejas ya no pueden salir, ni los lobos pueden entrar. Por eso digo que soy la puerta. Si esta es la manera correcta de entender la imagen que Jesús está usando, como creen muchos comentaristas, tenemos aquí una explicación de la seguridad absoluta en que las ovejas se encuentran si están al cuidado del buen pastor. Las ovejas que entran en el redil a través de Cristo tendrán la libertad de entrar o salir y saben que cuentan con todo lo que necesitan. Qué emocionante saber que Él está a la puerta. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que nos puedes seguir por las redes que aparecerán aquí abajo y no olvides compartir este espacio con tus amigos y amistades para que ellos también obtengan comprensión sobre temas como los que aquí tratamos. Un abrazo y hasta la próxima.